agradezco. Bien, hablamos en la apertura, arrancaba el programa, de hecho, hablando de... Esperen que quiero poner a grabar esto, ahí está. Hablando de este libro que llegó a mis manos, lo primero que me impactó fue la tapa, porque me pareció fantástica, fabulosa. Y después, muy amablemente, Alejandro Drosne, que es su autor, nos hizo llegar un ejemplar, lo pasamos a buscar. Y lo primero que hice cuando lo agarré, dije, Copa Libertadores de América, abro abro el libro y digo, yo soy hincha de Estudiantes, digo, a ver el índice en qué momento va a hablar de Estudiantes. Y empiezo a leer y veo que son todas ciudades. Digo, bueno, va a hablar de La Plata y La Plata no está. Digo, bueno, puta madre, ¿qué pasó? ¿Cómo no van a hablar de Estudiantes en este libro? Bueno, y empiezo a leerlo. Y cuando lo empiezo a leer, me encuentro con una maravilla. Porque el libro es de América, es de la Copa, es de la liberación de América, es de la Libertadores de América. ¿De qué es este libro? Alejandro Drosne, buenas tardes. Hola, ¿cómo va? ¿De qué es este libro? Bueno, como no pactamos ni me pasaste las preguntas, esta es una entrevista real, ¿no? En principio digamos eso. Sobre La Plata hay cosas para decir. Bien. Pero, ¿de qué es este libro? Bueno, viste que hay como tratados del siglo XVIII, supongo, que empiezan con la palabra de. Sí. Tipo, bueno, esa onda como arcaica. Bueno, y viste que ahí en esos títulos la palabra de equivale a la palabra sobre. Bien. Entonces, de alguna forma el título podría ser sobre América. O sea Perfecto. que eso es sobre todo América. Bien. El libro que empieza con... También, porque lo pensaba y digo, es un libro de crónicas, es un libro, es un diario de viaje, porque el protagonista, que sos vos, porque está narrado desde ahí, va atravesando el continente como la atraviesa un club de fútbol, porque uno a medida que lo va leyendo se va encontrando con eso. Claro, para ganar la Copa Libertadores tenés que atravesar el continente muchas veces. Y ahí una idea que digo, quizás sea obvia, necesitas que alguien la ponga en un libro como la pones vos para decir, ah, claro, se trata de esto. Y en paralelo ir contando otro tipo de historia de lo que fue la conquista, más bien dicho, la independencia de los países americanos, de lo que fue la conquista española. Entonces, la otra pregunta real es, ¿qué fue primero? ¿Las ganas de hablar del deporte o las ganas de hablar de historia latinoamericana? Lo primero fue las ganas de hablar del torneo. Viste que del deporte en sí se habla poco, Sí, se habla del torneo. del torneo, sí. O sea, yo realmente el deporte sé poco y nada. Hace un tiempo salió una crítica de un tipo que es un genio, se llama Quintín, Sí. que habló del libro. Y en un momento él señala como una coquetería mía, que yo digo, yo no sé nada de este deporte. Él dice, esto es una coquetería innecesaria. Sí. Hace un par de días lo vi, le dije, o sea, le expliqué, como que yo sé mucho de datos. Bien. Yo sí, te puedo decir, viste, sé lo que es el Racing de París, o sea, como que manejo cierta memoria desde mis 10 años. Bien. Eso no hace al juego. Bien. O sea, a mí lo que me gusta es el torneo, es justamente lo que vos marcaste, lo itinerante. Esa para mí es como lo importante. Sí. Hasta te diría que nació un poco de la envidia que me daba de los jugadores y cómo viajaban. Sí, sí, sí. Me acuerdo, no sé en qué año habrá sido, pero que San Lorenzo estaba recontra mega eliminado. Tenían que jugar el sexto partido de la fase de grupos en México. Entonces iban a ir a México. Yo decía, loco, yo también quiero ir a México. O sea, Claro. yo no puedo. Ahora podría ir, pero bueno, no por la pandemia, pero por mi situación, pero en ese momento no podía. Sí, 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 sí. Me da bronca, ¿viste? Además, ellos no hacen esfuerzos, No, no, tampoco no. No era necesario tampoco ir hasta allá porque ya no tenía sentido. lo iba. Entonces, o sea, yo me imaginaba cómo es la vida de un jugador de San Lorenzo. Se despierta, de ese momento, ¿no? Se despierta acá en un barrio en el que vivirá, de repente está ahí, no me acuerdo en qué ciudad era, 4 días, después vuelve acá, es como una rueda mágica, Total. digamos. Tot- Así que vino de ahí, vino como de esa envidia, de ese sentimiento
Uy, se congeló algo. Estoy, Ah, estoy. listo, listo, es que sos Sí. gestualmente No, pacífico. sí, sí. Sí. De hecho, en el capítulo donde vos. Hay un capítulo que me gustó mucho cuando hablas de todo lo que es Venezuela y su poca afición por el fútbol y su poca suerte en la Copa Libertadores. No así en el béisbol, y describís eso que me dan ganas de cuando se pueda viajar, ir a ver esas dos canchas pegadas, con la diferencia que una es de fútbol y la otra es de béisbol. Y el regreso a la Argentina para ver un Huracán, ya no me acuerdo contra qué equipo, porque es un equipo muy chico, y que vos te des cuenta que no eran hinchas de ese equipo venezolano, sino que eran venezolanos sintiéndose parte de una fiesta popular y deportiva. Sí, no sé si una fiesta en el sentido de que de Huracán habría 2.500 personas. Ese partido es Huracán Deportivo Lara. Ahí está. Huracán es el último partido que fui a ver de todos los que fui a ver. Fue el único en el que toqué la pelota. Mirá, es verdad, lo contás. Lo cuento, lo que no digo es que es el último que fui a ver porque no quedaba bien. Este es el tercer capítulo del libro. No quedaba bien en el tercer capítulo hablar del último viaje. Perdón, del último partido. Bueno, así que sí, no sé si fiesta, pero sin duda una comunidad. Eso. Eso para mí es espectacular, o sea, esta idea de que a mí me interesan siempre las pequeñas colectividades itinerantes, lo que hablábamos antes de la itinerancia. No sé si sabías, pero a mí esto me lo contó gente amiga que vive en Rosario. Por ejemplo, vos tenés enfrente de Rosario, te digo enfrente, pero a 30 kilómetros al sur. La isla. Es la isla, ¿sí? Además tenés barcos que están ahí de granos, que están esperando para hacer sus operaciones, que quizás son todos chinos o son todos filipinos. Tal cual. O sea que es una ciudad china frente a Rosario. Totalmente, es verdad. Eso para mí es espectacular, ¿no? Y en serio, y estar un mes ahí. Sí, sí, sí. Y hay algo de eso en estas tribunas visitantes, ¿no? De las que estamos hablando, que para mí es una de las cosas muy poéticas de la Copa. Sí, en esos primeros capítulos también hablas del llegar a los hoteles, ¿no? De conocer esos hoteles de cada lugar y de que quizás no son los hoteles que uno espera donde se va a alojar un equipo de fútbol o una ciudad que está presenciando un partido de fútbol y llegás y no sabes qué hacer y el calor. Por eso digo, me parece que también muy interesante cómo metés el diario de viaje ahí, ¿no? El diario de viaje más geográfico metido en todo esto. Sí, es que para mí, a mí la geografía es como lo esencial del libro. De hecho, vos antes me habías preguntado qué vino primero, ¿no? Si la parte del deporte o la parte de la historia. Sí. Y yo te diría que la historia es la forma que yo encontré de hablar de los lugares. Buenísimo. O sea, de darle espesor a cada lugar. Eso, si bien parece que el libro es como más de historia que de geografía, digamos, el libro la idea empezó hace mucho y era como medio un poema, o sea, yo escribía en verso, no rimado, sobre la itinerancia, y era muy malo, o sea, ¿cuánto puedes soportar? 2, 3, 4 páginas. Y finalmente la forma que encontré fue hablar de eso, del pasado y del presente, de un mismo lugar. En cuanto a los hoteles, bueno, es como, vos creo que estás hablando del capítulo Yacuiba, es como la única vez que yo realmente accedo a... Todo el libro, viste, que está hecho como desde afuera, o sea, yo soy un hincha más, nunca tengo acceso a nada, salvo una vez sí tuve acceso, en una ciudad ecuatoriana que la hermana de un amigo, trabajé en la embajada, entonces bueno, no pagué para el partido, pero pude ir a un entrenamiento. Bien. Eso no pasó en ningún otro lugar. Entonces, todo el libro es como desde afuera, con un amigo jodíamos que yo soy la patrulla perdida de Fox. Como que yo hago el mismo trabajo gratis, o sea, claro, yo pago para hacerlo. Sí, sí, sí. Y bueno, esa vez era muy loco porque era una ciudad ínfima, Yacuiba en Bolivia, el mejor hotel, sí. O sea, yo lo hubiese podido pagar. La verdad es que me arrepiento porque era un monto. Dije, no, ya fue.
me fui a un hotel a una cuadra, pero era pagable. Cuando va Boca, River, etcétera, a un hotel Sheraton, o sea, no es pagable. Este era pagable. Bien. Y bueno, no. Creo que el segundo día dije, tengo que ir a este hotel. Y fui, pero ya no había habitaciones. No había habitación. Sí. Gran error. Sí, escúchame, y con Alejandro Drosnes estamos hablando del autor de América, un libro. ¿El libro es independiente, Ale? O sea, ¿lo sacaste vos? El libro es independiente, o sea, Bien, en la bien caída de, todo. bien de Libertadores de América es, total. Ahí en la miseria. No, lo que sucede es lo siguiente. Sí, A ver, yo el libro lo terminé de escribir hace un tiempo y lo llevé a alguna que otra editorial. Tuve buen diálogo, como que atravesó ciertas instancias en algunas editoriales que me gustaban. Y me dijeron, mira, en este momento no vamos a contratar un libro como este y menos de un autor que no tenemos previamente. Es decir, que las editoriales están en un muy mal momento. sí. De hecho, hoy hablaba con un escritor, bueno, te diría que la lengua castellana que habla de fútbol, muy importante. Y le hablamos del tema editorial y me dijo literalmente, en este momento es imposible, están todas al borde de la quiebra. Entonces yo tenía como distintas formas de encarar el momento. Una era esperar que todo mejore, que no suele ser una buena... ¿Cuándo va a ser? Claro. Entonces dije, imprimo algunos, no muchos, los voy vendiendo, hago un Instagram, ya tengo ahí una pequeña comunidad en la que hablamos de las tonteras que nos gustan a nosotros, o sea, qué montaña se ve atrás de cada estadio. Hoy, recién hace un par de horas, alguien me escribió, en tal estadio hay arbustos al costado de la cancha, Bueno. lo cual me tocó hondamente porque viste que cuando uno viaja, por lo menos a mí, lo que más me gusta es como las pequeñas diferencias municipales. Total. Eso para mí es todo. O sea, Sí. que la alcantarilla sea distinta, listo. Es tal cual. Sí, un poste de luz, bueno. Los muñequitos del semáforo, ¿no? Cada ciudad tiene su muñequito de semáforo. Todo. Exacto. El semáforo. El semáforo. Si el semáforo tiene poste o cuelga, bueno. Todo. Así que ya no sé ni dónde estamos, pero lo que me interesaba era justamente ver este tipo de cuestiones adentro de algo muy estandarizado, que es que la cancha de fútbol, hay, viste, pequeñas, siempre se repite, sí. Los auspiciantes ni que hablar, siempre se repiten. Bueno, ver este tipo de diferencias me parecía muy a mí copado. me impactó una vez que por viaje tuve que viajar a Asunción y encontrarme con el estadio del Defensor del Chaco, que está en el medio de la ciudad, pero literal. Es como que compras el pan, das la vuelta y hay una tremenda cancha que sale por... que las tribunas copan las calles, ¿viste? Digo, es muy llamativo eso, porque ni siquiera en la cancha de Boca están así. Digo... en la cancha de Boca te parece que es... para mí es parecido. ¿Vos decís? Sí, me pareció que sí. Quizás porque uno pasó mucho más veces por la Boca, entonces no lo sorprende tanto. Pero digo, esa cosa del Defensor del Chaco me llamó mucho la atención. Otra cosa que me gusta mucho del libro es cómo no le chupás las medias a la historia argentina. ¿Se entiende a lo que voy? Digo... decís, bueno, San Martín quizás no es tan grosso como lo vemos nosotros en Argentina, ¿eh? Quizás en otras partes del continente San Martín es uno más de esos que en ese momento se subían a un caballo y peleaban por la libertad, pero tampoco es el padre de la patria. Eso me gustó mucho. Sí, en el libro no se pone en cuestión que San Martín sea el padre de la patria, pero sí es verdad, lo que vos estás diciendo, retomando eso, que, por ejemplo, hay como cierta nobleza en cada acto de San Martín, desde otro punto de vista no es nobleza. Bien. Por ejemplo, bueno, la liberación de Chile, la liberación de Perú, que pasa a la historia como una empresa argentina, cuando en realidad había muchísimos chilenos. Para mí ese es uno de los orígenes del libro, digamos. Para mí divertirme leyendo historia es como lo mejor que me puede pasar. Y bueno, está citado en un capítulo Alberdi. Alberdi como que es otra narración de la historia argentina. Total. Él habla de que Bolivia
era parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Viste que nosotros eso no lo sabemos. No. De hecho, también está la idea de, esto no está en el libro, de Paraguay como una provincia argentina que se separó, cuando en realidad los historiadores paraguayos dicen que Argentina es una provincia paraguaya, lo cual tiene cierto sentido, porque la fundación de Juan de Garay, repito que esto no está en el libro, se hizo desde Asunción. Mirá, buen dato. O sea, eso está en una frase, cuando yo digo que en Asunción se transformó en la fuente, por así decirlo, se transformó en una madre de ciudades, que es como ellos se ven a sí mismos, eso, o sea, se llama así Asunción, madre de ciudades, fundan la segunda Buenos Aires. Eso está en una línea. Lo que no está es que para la historiografía paraguaya no es tan claro que Paraguay es una provincia que se separó. Así que bueno, me parecía muy, muy interesante eso de... Es el cuento de Borges, no sé si lo has leído, el tema del traidor y del héroe. ¿Lo tenés presente? No tanto, no es de mis favoritos, no sé por qué todavía, es una pregunta que me hago todos los años. Digo, este año es el año de Borges y todavía no empecé, pero bueno. Bueno, ahí hay como una cosa muy interesante respecto del prócer y la memoria nacional. Y aunque es verdad lo que vos decís de que yo planteo visiones alternativas, es decir, no argentinas, sí, de la historia, sin embargo, esto para mí es como una cosa ambivalente que yo busqué. No, digamos, no abandono el barco de lo argentino, porque por ejemplo en el final, en el capítulo de Madrid, cuando yo hablo de la vida en Europa, de San Martín, es una línea, pero está. Yo digo que San Martín vivió siempre humildemente. Eso es como que finalmente, eso también está en el cuento de Borges, de cómo hay una lealtad siempre a este tipo de héroes, uno los puede cuestionar y demás. Finalmente todos queremos ser sus hijos, por así decirlo. Así que está la visión alternativa de la historia, pero está también, finalmente, yo no voy a desconfiar de cómo y de qué vivía San Martín en Europa. Y de hecho hay toda una teoría que no está en el libro, que es la idea de que San Martín, digamos, trabajaba con los ingleses para la liberación de la América española. El famoso espía, la teoría del espía, ¿no? Algo así, lo cual al mismo tiempo no tendría nada de malo, porque eran intereses coincidentes. Total. Viste que en el capítulo de Caracas, Bolívar sí va a buscar el apoyo de los ingleses en Jamaica. Sí, fuertemente. Y le dice, claro, no lo van a atender, muchacho. Exactamente. Bueno, sí. Bolívar ahí, hippie, mochilero. Sí. Y se queda ahí durmiendo en una pensión, ¿no? Y viene un amigo y le da una espada y dice, bueno, tome, vaya y haga ahora. En realidad, lo de la pensión es verdad. Todas las cosas del libro son verdad, todos los datos históricos, salvo uno que yo inventé y no lo voy a decir. Está perfecto. Hay uno que es falso. En fin, no podía pagar la pensión, estaba con una chica dominicana que lo consolaba. Y después va a Haití, de Jamaica va a Haití, y el que le da la espada es Petión, ¿no? Bien. No sé si se pronuncia así, pero creo que sí. Es muy loco, esto no está en el libro, que es que Petión es el nombre de una localidad. Acá en la provincia de Buenos Aires, cerca de Cañuelas, hay una localidad que es Alejandro Petión. Mirá vos. ¿Qué es ese? Mirá. Buen dato ahí, buena conexión. Con Alejandro Drosne estamos hablando, autor del libro de América. ¿Sabes qué me pasó con el libro cuando lo empecé a leer? Soñé con el gráfico, soñé que volvía a ir el gráfico. Muy bueno. Porque el gráfico es tremendo, pero un sueño real, ¿viste? Esos sueños reales que decís, che, pero no puede ser si esto no salía más. Y lo veía y decía, qué bueno, y noticias de Messi y de Estudiantes de La Plata, que es mi equipo, ¿no? Pero digo... Momento, o sea que era un gráfico moderno, parecía Messi. Era un gráfico de ahora, volvía a salir el gráfico. Okay. De diarios y compraba el gráfico. Y decía, pero si esto no salía más. Che, qué bueno. Y al otro día dije, claro, estoy leyendo este libro que lo nombrás bastante, o por lo menos al principio das cuenta de esa gran revista que fue el gráfico, por lo menos durante mucho tiempo. Y me pasó eso leyendo. Y muchos aprendimos del gráfico y aprendimos a amar el torneo más lindo del mundo. Digo, a mí, sacame la Champions, no me interesa nada, me interesa la Copa Libertadores, porque es divina,
Y porque no hay canchas como estas que vos... Nunca vas a ver un Huracán Deportivo Lara en Europa. Traspolarlo a los equipos que quieras. No existe. Yo tengo mis dudas. O sea, en fase de grupos, seguro Sí. que no. Tengo mis dudas respecto a esas fases preliminares. Viste que hay como una fase preliminar en la que juega tipo el Maccabi Tel Aviv. Claro, bueno. Eso como que me gustaría Me ver. gustaría hacer. La Champions Bien. no me interesa, pero bueno, eso igual es la Champions, digo. Sí. La Champions que conocemos no me interesa, pero esas cositas Te interesan. Está muy bien. es lo único que me... La plata podría haber aparecido en el libro. De hecho, Mirá. en el Instagram hay una historia destacada. Una historia destacada sobre La Plata, que es cuando Estudiantes va a jugar a Potosí. Sí. Partido menos importante de la galaxia. Sudamericana 2017. No sé si recordás, pasó Estudiantes. Sí. Contra Nacional Potosí. Sí. Y bueno, es como La Plata, la ciudad de La Plata, que se fundó en 1880, y es como el último eco de La Plata de Potosí, en el sentido de que el río de La Plata se llama así porque es el río que lleva a La Plata. Total. Si leíste el libro y esto no está claro, me quedo muy mal. No, está perfecto eso. De hecho, me interesa mucho el capítulo de Buenos Aires, cuando empezás a hablar de todo lo que hace Pedro de Mendoza y toda su gente, y esa batalla caníbal en un momento, ¿no? Como con una parte canibalesca. Digo, lo dejo para los amantes del terror que también vayan a comprar de América, el libro de Alejandro. Y también ahí hablas de todo lo que fue esa conquista de ese río y esa promesa de llegar a un lugar con un montón de tesoros que, bueno, la historia terminó demostrando lo que era. Claro, en realidad, bueno, intentaron llegar y no pudieron y se quedaron en Asunción. Sí. Por eso, bueno, cuando a los hinchas de Boca les dicen que son todos negros putos de Bolivia y Paraguay, hay una verdad para mí ahí, esto no está en el libro, que iban a Bolivia y se quedaron en Paraguay. Bien. O sea, querían poblar Potosí y poblaron Asunción. Sí, me gusta mucho cuando hablas de los... No me acuerdo si decís bosteros o qué, pero cuando hablas de esos indios que lucharon contra los Dame un segundito. Sí. Con Alejandro Drosne estamos hablando, el autor de América, un libro sobre la Copa Libertadores, en realidad sobre el continente americano, desde su costado histórico y demás. Paso a recomendar esto, no se debe ver bien. No. Es un libro maravilloso que básicamente, la parte histórica del libro, no hay ni que decirlo, es reescritura, o sea, es lectura, escritura, reescritura. Interpretación y puesta en marcha tuya. Claro, entonces bueno, esto es, se llama Mendoza y Garay, es un libro de Paul Grusac, es oro puro, y todo ese capítulo está escrito en base a lo que cuenta este muchacho. Es un autor que nadie lee, que se habla mucho de él, y bueno, para mí fue un descubrimiento total y hermoso. Y estos indios que vos estás diciendo, bueno, hay una primer tribu que es esa que les da pescado durante unos días y después ya no les da. Y cuando ellos van a exigir, ahí es cuando el cronista alemán, Ulrico, dice... El libro dice Ulrich o Ulrico, no sé. Bueno, dice, habían llamado a sus amigos. ¿No? Esto es literal. Entonces, bueno, ahí ya es una coalición de tribus. De hecho, ahí aparecen las boleadoras. Ese es el momento del libro que me gusta. Muy lindo eso. Y sí, dice, aparecen otros indios con armas que nunca vimos o que nunca vieron. Claro. Ahí está. Y dice que estas armas estaban entrando en la historia universal. Total. Dice... Incluso los primeros caballos se estaban trayendo ellos. Esa era la frase que sí, que estaba buscando, que dice eso. Las armas estaban entrando en la historia universal. Sí, es genial. Y todo el análisis de ese Boca transamericano o latinoamericano o colombiano también me parece una visión que
con el éxito deportivo uno no, la pasa por alto quizás, porque claro, era tan apabullante el Boca de Bianchi que cómo lo atravesó cómo atravesaron el continente para salir campeones y cómo ese equipo estaba atravesado por el continente, también me parece una linda visión que rescatás vos, Alejandro, en tu libro de América. Sí, para mí, lo malo, en cierta forma, es que ahora eso se normalizó. O sea, hoy en día River, ¿cuántos jugadores colombianos no, todos tiene? Hay algo, ¿no? Compra uruguayos y colombianos River, viste que es así. Entonces, bueno, se normalizó, pero en ese momento estaban, y además no, con River no se formó un concepto. En Boca estuvo el concepto, sí. Columna vertebral colombiana. Total. Punto. Que de hecho esto no está en el libro tampoco. Como ves, hay un montón de cosas que no entran. Hay que escribir el segundo, de América 2, viejo, vamos. No, es que no entran por algo también, porque bueno, bien. La composición ante todo. O sea, el principio compositivo. Si no le sirve a la forma, chau. Bien. Pero además ellos tres son de 3 regiones que no sé si son contiguas, pero si no son contiguas, ahí andan. Es el Valle del Cauca, el Quindío y Antioquia. Es la cordillera de Colombia, no es que están dispersos por ahí. Bien. Así que sí, están, para mí, eso es una idea que no sé, se me ocurrió en algún momento, pero me gusta esa idea del Boca americano en los dos sentidos. Americano porque triunfó en América, americano porque se conformó americanamente. Tal cual, tal cual. También me gusta el detalle que me hacía pensarlo, digo, Venezuela tiene que bajar siempre para, cuando se hace ese paralelo, el béisbol sube, su deporte más popular sube para ganar, y el fútbol baja para no ganar nunca, o nunca pasar una fase de primera ronda, o nunca poder ser exitoso. Acá pregunta Ezequiel, que es nuestro productor, ¿cuál es la libertad más grande que te tomaste para hacer el libro? ¿Y hasta dónde llegaste y no pensabas que ibas a llegar, o qué fue lo más chocante con lo que te encontraste en el contexto? Ok, una cosita que me quedé con lo de Venezuela, sí. Es que en el primer capítulo aparece, creo que mínimamente, solo aparece nombrado, es un equipo que a mí es el mejor equipo que participó, es el Pepe Ganga Margarita. Yo no sé si qué edad tenés vos. 45, casi. Ok, o sea que el 90 la podés haber visto. Sí. ¿Te acordás del Pepe Ganga Margarita? No, ¿jugó contra Independiente? No. Exactamente, perdió 6... Sí. Jugó un ida y vuelta. Ahí está, entonces sí, me acordaba. Bueno, un partido lo perdió, creo que en Venezuela lo perdió 6-0 y acá no sé. Bueno, equipo maravilloso. Tiene una característica, se llama Pepe Ganga Margarita, o sea que es de la isla de Margarita. Increíble. Y que yo sepa, a ver si algún oyente ahora o póstumo sabe, es el único equipo insular, me parece, que jugó la Libertadores, o sea que... Buen dato. Pero hay un pequeño giro de la historia, asterisco que no está bueno, que los partidos de aquella Libertadores no los jugó en Isla Margarita. Los jugó, sí, no, terrible. Un día trágico para la humanidad. Los jugó, creo que en Táchira. Ese ha sido increíble, o sea, fuera del continente, básicamente. Totalmente. Hubiese sido. Las preguntas eran dos. No la mayor ¿Cuál es la libertad más grande que te tomaste? Y la otra, ¿hasta dónde llegaste y no pensabas? ¿Y qué fue lo más chocante dentro del contexto continente, fútbol, sociedades? Bueno, ¿qué pregunta merecería un montón? La pregunta de los productores, ¿viste? Son así. Un montón de reflexión. ¿Cuál es la mayor libertad que me tomé? ¡Wow! No sé si me tomé alguna libertad. O sea... No, supongo que haber puesto tiempo, energía y dinero en lo que yo tenía ganas de hacer. Bien. Pero no sé, igual da para la reflexión la pregunta, ¿eh? Sí. Pero no para estos tiempos radiales. Y ¿hasta dónde llegué? ¿A nivel geográfico o pregunta abierta? Ezequiel, ¿estás ahí? Sí. Ahí, ¿se escucha? Sí, estoy acá. ¿Hasta dónde llegaste en cuanto a introspección, o sea, lo que te produjo a vos interiormente todo eso, el llegar ahí? Me puse medio filosófico, perdón, y encima justo
Estamos corriendo con los tiempos radiales. Wow, qué pregunta. El libro, viste que es cero introspectivo, básicamente. Sí. De hecho, no hubo hubo algunas críticas en los medios. Lo importante es que fueron buenas, aunque no fueron muchas. Vuelvo a esta de Quintín. Es un tipo muy conocido en el mundillo literario de Argentina. Él escribió varios libros. Como crítico es muy cáustico. Sí. O sea, no es buena onda, no haciendo favores. Si te ve, te tira. Sí. Bueno, y él dice algo en su crítica, es que no se sabe nada de mí en el libro. O sea, no se sabe de qué trabajo, no se sabe de qué equipo soy. Como que no sé si usa la palabra fantasma. Así que en ese sentido, el libro no tiene tanta introspección. Pero sí es verdad que de alguna manera lo que a mí me gustaba de la Copa Libertadores era aprender la televisión y ver la lejanía. Esto es lo que a mí me gustaba, ¿no? Eso es lo que terminé no haciendo. Hice todo lo contrario, como que me metí en la lejanía. ¿Cuál? Entonces cuando la lejanía siempre es bella, uno siempre está como idealizando, no sé si todo el mundo, pero yo y la gente como yo, sí. Entonces de repente... atravesar, como decías vos al principio, fronteras, territorios y demás, encontrás cosas, pero ese sentimiento de lejanía es lo primero que se perdió. Entonces ahí yo veo algo. Hay una frase de Charly García que dice, violamos todo lo que amamos para vivir. Una frase mística, o sea, yo nunca la entendí, creo. Pero hay algo ahí como de que uno va ahí, le gusta algo, entonces lo destruye, o sea, y algo de eso. Es un poco así. De América se llama el libro, lo escribió Alejandro Drosnes, se consigue vía redes sociales, me imagino, Alejandro, en alguna librería debe estar. A ver, en el Insta, o sea, virtual se consigue en Amazon, amazon.com, no amazon.es y todas esas cosas, amazon.com. Después, en Argentina es fácil de conseguir, me escriben a mí al Instagram y se consigue. Y en otros países sí está físico en librerías, por ahora está en Uruguay, además de Argentina. O sea, en Argentina también lo comercializan algunas librerías virtuales que se dedican sobre todo a lo deportivo. Bien. Y afuera de Argentina está disponible ahora en Uruguay, Chile, Perú, México y España. Bien. Yo aspiro a que debería estar en Colombia próximamente, pero porque hay como mucho público futbolero y demás. Por ahora son estos 5 países que te dije, además de Argentina. Bien, Alejandro, muchas gracias por la nota, por el libro y por la charla, sobre todo, viejo. Gracias a ustedes, un placer. Bien, pasó Alejandro Drosnes. De América se llama el libro, la tapa es hermosa y el libro lo es también, acompaña firmemente. Si te gusta el fútbol, te gusta la historia... La historia no la historia del fútbol, sino la historia, bueno, de América es el libro que estabas esperando. Sigamos adelante en Animal Boy, que quedan un montón de cosas y esto a las 9 se termina.